hasta que yo, Débora, ella misma se señala, dice, yo, hasta que yo, Débora, me levanté. Eso quiere decir que cuando dice que se levantó, cuando uno dice me voy a levantar, es porque está o acostado, o está sentado, o está arrodillado, o está tirado. Se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque había necesidad. Necesidad. Y yo he estado orando por este mensaje y le he dicho: Dios, levanta en cada pueblo, en cada iglesia localmente, levanta mujeres con carga, que les duela, que se sensibilicen frente a la necesidad tan grande que estamos viviendo. Cuando hablamos de proclamar victoria, por supuesto, que se tiene que presentar antes de la victoria una batalla. Muchas veces estamos proclamando la victoria cuando de verdad no hemos enfrentado la verdadera batalla. Hoy en día vemos muchas actividades, tenemos muchas actividades, pero de pronto poca entrega. Poca cámara secreta, porque no hay tiempo. Y es allí donde se comienza a librar las grandes batallas. Cuando se habla de batalla, se habla de guerrear, de luchar, de sacrificar, de combatir. Se habla de disciplina, de perseverancia, hasta lograr terminar el combate y ver o la victoria o la derrota. Pero yo creo que Dios nos ha reunido aquí no para que salgamos de aquí unas derrotadas, sino para que salgamos unas victoriosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si ese aplauso es para mi Dios, de lo más fuerte. Oh, aleluya. Si de verdad entendiéramos el verdadero significado de proclamar victoria, esto implica estar al frente de la batalla.
con la preparación que requiere un soldado. Y estaba mirando, ¿qué es un soldado? Y en su sentido más general, es un individuo que se alista voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligatorio en las fuerzas armadas de un país soberano, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y sus intereses. En su condición de miembro de dichas fuerzas armadas, se convierte en un militar organizado en el ejército. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, traducción lenguaje actual: los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que sea su ejército. En otras palabras, ninguno que milita se enreda en las cosas del mundo. Aquí con nosotros está el campeón del Gólgota. Aquí está el mayor guerrero que ha tenido la historia de la humanidad. Y cuando él dijo: consumado es, terminó una de las batallas más grandes de la historia. Pero vamos a mirar qué hizo él. ¿Qué sacrificó él? ¿Por qué se ganan los títulos del campeón de campeones? ¿Por qué se gana el título del campeón del Gólgota? ¿Por qué se gana el título también del Rey de Reyes y Señor de Señores? Primero, su santidad total. En él no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca. Su ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, aquí está nuestro máximo líder, que nos da el ejemplo de lo que es ser un verdadero guerrero. Y si él nos dice esta mañana: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso de que digamos que una persona nació siendo humilde, yo no creo.
Aquí todos tenemos que aprender la humildad. Porque el único que sí verdaderamente nació siendo humilde es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Alfa y la Omega. Es el principio y es el fin. Tercero, su visión y su preocupación por la gente. Tenía una pasión tan fuerte que recordamos cuando veía las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Sus entrañas fueron conmovidas y solo pudieron salir de él aquellas palabras: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues, suplicad pues, quiere decir gemid pues, para que Él envíe obreros a su mies. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Su pasión era tan fuerte que en una ocasión, cuando estaba ministrando a la mujer samaritana, y mientras hablaba con ella, dice la Biblia que llegaron los discípulos y le dicen: maestro, por favor, come algo. Dice que le rogaron. No dice le dijeron, le rogaron. En otras palabras, le suplicaron: por favor, come algo. Han pasado muchas horas. Porque dice que cuando él llegó junto al pozo se sentó, demuestra que estaba cansado, como todos nos cansamos. Pero cuando los discípulos le dicen: maestro, come, él dijo: no, ahora no, estoy ocupado. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba sacando a una mujer del pozo más profundo, y como ella misma dijo: Señor, el pozo es hondo. Y la respuesta que él les da es: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban: ¿será que alguien le trajo comida? Pero no es que alguien le haya traído, sino que Jesús les dice: mi comida es que obedezcan a Dios y que complete el trabajo que Él me envió a hacer. El trabajo que Él me envió a hacer. Le tuvieron que decir, rogar que comiera. ¿Cómo hemos cambiado? A nosotros hoy en día nos tienen que rogar para que ayunemos. Hermanos, y yo espero que hoy, en este día precisamente de oración, de ayuno,
el Señor trate con cada uno de nosotras y podamos salir de aquí con un compromiso, que las grandes batallas las libramos cuando estamos de rodillas delante de la presencia de Dios, para poder estar en pie delante de los hombres. Su vida fue una batalla continua, pues diariamente estaba ministrando a la gente, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, en otras palabras, solucionándole problemas a todo el mundo. También lo encontramos que se humilló hasta lo sumo. Y dice la palabra de Dios que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su disciplina de oración y ayuno, la oración del Getsemaní, nos demuestra que quería renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de su Padre. Y por eso encontramos que cuando él se va al monte a orar, y la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían, aquí lo encontramos manejando una petición específica. Y la petición que él estaba manejando: Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad. En otras palabras, que yo pueda renunciar a mi voluntad y hacer la voluntad tuya. Mujeres de Dios, cuando Jesús se fue a hacer esa oración, en su humanidad, él tenía una lucha. De todas formas era joven. Pero cuando él se dio cuenta que en su carne, en su humanidad, tenía esa lucha para hacer la voluntad de su Padre, él dijo: aquí la única solución es irme a orar. Y yo digo en esta mañana, si Dios manifestado en carne para hacer la voluntad de su Padre tuvo que orar, no necesitaremos nosotros orar para que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Es que esto de hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hermanos, librar las batallas espirituales como Dios quiere que las libremos no es fácil. Hay una lucha de la carne contra el espíritu. La carne no quiere luchar. La carne no quiere batallar, ella quiere dormir, ella quiere descansar, ella es perezosa, ella es envidiosa, ella es avarienta, mandada a enterrar. Pero dentro de nuestra carne hay algo que es el espíritu que clama. Y cuando nosotros libramos esa primera batalla que tenemos que librar, que es contra la carne, las demás batallas que tengamos que librar en el área de nuestro trabajo va a ser más fácil. Por eso el Señor dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. O si no, hermanos, vamos a mirar localmente. ¿Qué está pasando?
Estamos en las iglesias locales, en esa búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. Tanta necesidad. Y ustedes no notan que cuando organizamos un día de salida o de comida o de paseo, les decimos: hermanos, la salida es a las 8 de la mañana, ejemplo, y a las 7 de la mañana la gente está con los balones, con la ropa de baño, en fin, para lo que se haya invitado. Pero invitamos a un día de oración y ayuno, y a las 9 de la mañana la gente está llegando. No hay reverencia. No se manejan procesos de quebrantamiento y de humillación. Y a veces de pronto podemos convertir los ayunos como en un círculo vicioso o en algo religioso de 2 o 3 horas, preferiblemente, digámosle, una mañana de oración. Pero hermanas, cuando organicemos un día de ayuno, que sea verdaderamente una entrega total a la oración y a la palabra. Porque cuando esto lo hacemos, entonces nos estamos disciplinando. Yo sé que la oración no es la que resuelve problemas. Yo sé que el ayuno no es el que resuelve problemas. El que resuelve problemas es el Señor Jesús, pero a través de la obediencia, de la oración y del ayuno. Demos un aplauso para Él en esta hora. Pero ¿qué estamos haciendo como líderes? Esto de ser líder es una palabra muy grande, muy grande. Esto de ser líder es ir adelante, es guiar, es dirigir, es meterse. Pero ¿cómo podemos meternos para ayudarle a otros a traer victoria si nosotras mismas estamos en derrota? ¿Cómo queremos que esas mujeres en la iglesia de verdad libren esas batallas espirituales cuando nosotras nunca tal vez podemos pararnos en un púlpito a dar testimonio de las que hemos podido librar, para que ellas se den cuenta que si a la líder Dios le dio victoria, a ellas también les va a dar, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A veces estamos hablando de victorias en eventos masivos, y verdad, somos bendecidos y tenemos experiencias y salimos felices. ¿Quién dice que no? Y todo este tipo de programas nos edifican, ¿verdad? Pero yo quiero en esta mañana que cada una de las que está aquí se traslade a su iglesia localmente. Vamos en este momento a individualizar la mente de lo que está pasando localmente en cada iglesia. Porque a veces decimos en los eventos, y qué bendición, claro, donde hay 1,700 personas, o en una convención donde hay 3,000, 5,000, y claro, ese calorcito, esa relación tan bonita del Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Todo eso nos trae bendición, y parece que el calorcito del uno como que calienta al otro, y qué bendición, y tremendos mensajes, y la alabanza y todo ello, y
y salimos felices. ¡Ay, qué evento! ¡Ay, qué maravilla! ¡Cómo Dios se movió! Pero ¿cómo se está moviendo localmente? Allá es donde en esta mañana quiero que el Señor nos lleve a mirar verdaderamente qué es lo que está pasando localmente. Porque a veces creemos que el avivamiento y que las victorias están en los pianos, y gracias a Dios por ellos y por los pianistas. A veces creemos que las grandes victorias están entre más instrumentos haya y entre más músicos haya, como que hay más victorias. No, hermanos, gracias a Dios por los instrumentos, gracias a Dios por los cantantes. Que Dios los bendiga. Yo siempre estoy orando por ellos. Santifícalos, límpialos, Señor, que te adoren a ti. Y yo sé que como mujeres oramos por ellos, pero yo creo que en esta mañana el avivamiento no está allí. Yo creo que cuando el pueblo de Israel cantaba las victorias era porque antes habían librado unas batallas en la presencia del Señor. Esas 2, 3 fotos que miramos de esas mujeres antiguas, de esos tiempos, no habían estos instrumentos tan modernos, no había nada de esto, no habían pisos cerámicos, no habían grandes cortinajes, no habían de pronto todos estos adornos tan lindos y tan hermosos. No habían escenario, no había dinero para pagar escenarios de estos. Yo recuerdo a la hermana Nubia, Dios le bendiga, hermana Nubia, cuando ella era una muchacha, estaba en Tuluá. Y ella me contaba el otro día que en San Pedro, ¿no? Llamaban el San Pedro del avivamiento. Ella, siendo una muchacha en conversa, la mamá le dijo: vamos a San Pedro, que allí están sucediendo maravillas, están sucediendo milagros, la gente está recibiendo el Espíritu Santo. Había un saloncito en pura tierra, no había piso, no habían guitarras, no habían pianos, no había nada de esto, pero había tanta gloria de Dios que la hermana Nubia fue simplemente a mirar, y allí fue impactada por el poder del Espíritu Santo. Y todo el que llegaba, si ese aplauso es para mi Dios, de lo más fuerte. Si miramos el canto de victoria de Moisés, de María y de todos los que cruzaron el mar, cuando ellos se pararon y María agarró un pandero y comenzó a alabar y adorar a Dios, y las mujeres venían tras de ella. Antes había habido una batalla muy fuerte, un desierto que cruzar, lleno de incertidumbres, de temores. Era una prueba constante a la fe respecto a la provisión de Dios. Era una lección de confiar, de esperar y de hacer lo que Dios les estaba diciendo que lo hicieran, y tuvieron que obedecer para poder pasar al otro lado. Y por eso el Señor les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para
para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos para afligirte. Hermanos, hermanas, cuando se está librando una batalla, tiene que haber aflicción, tiene que haber dolor. Cuando una mamá está embarazada, en el momento del parto, no son risas, no son qué bueno este dolor, que me siga. No. Yo recuerdo que estábamos en Bolivia, yo era muy joven, tenía 18 años. Cuando quedé embarazada de mi hija mayor, y cuando fue a nacer hubo problemas en el parto, 36 horas con los dolores. Y yo recuerdo que cuando me llevaron a esa pequeña clínica, yo lloraba y lloraba, y había momentos que no aguantaba, y yo le decía: señorita, me van a dejar morir, por favor hagan algo. Pues que vamos a tener que hacerle cesárea, hágame lo que quiera, pero sáqueme de este dolor. Uno en ese momento, lo único que desea es que pase ese dolor. Pero si no hay dolor, bueno, hoy en día viene lo de las cesáreas, lo moderno, que es más fácil. A veces creemos que espiritualmente las cosas pueden ser de la misma manera. Y aunque en la maternidad física humana se tenga una cesárea, y se pueda tener, hermanas, para lograr victorias, para dar a luz a los que están en tinieblas, no podemos usar la cesárea. Ahí sí no se puede. Necesitamos pasar el momento del dolor, porque andando y llorando irán los que llevan la semilla, pero ellos volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Aflicción. Encontramos a Ana, líder que se respete en la Iglesia Pentecostal Unida. Ha pasado por la vida de Ana. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pues antes de su canto de victoria, tuvo que tener una aflicción. Tuvo que tolerar burlas, soportar sarcasmo de su rival. Pero ella sabía que pasando ese sufrimiento y que yéndose al templo, iba a traer una solución para el país que estaba viviendo una crisis, porque allí de ese templo y de la estadía de ella en oración en ese templo nacería el Salvador para su país, que se estaba necesitando en ese momento. Pues por eso en su canto ella demuestra cuán grande fue su tristeza cuando estaba en la batalla. ¿Por qué era su tristeza? No solamente el deseo de tener un hijo para dárselo a su marido. Basta con que dijo: lo dedicaré a Jehová, lo soltaré para mi Dios. Y nos demuestra que el dolor de ella era más grande.
¿Y sabe por qué? Por la anarquía que reinaba en su pueblo, ya que el sacerdote Elí estaba debilitado. La nación estaba en peligro de desolación. No había guía espiritual. En esos tiempos no había rey en Israel. Y la Biblia dice que los hijos de Israel hacían lo malo. Pero en medio de todo eso se levantó una mujer que se fue al templo. Y aunque la Biblia dice que en la oración que hacía largamente sus labios se movían, pero su voz no se oía, hay dos cosas que nos demuestran que esto fue una oración con una profundidad muy grande, porque la acompañó dos cosas: que lloró abundantemente y oró largamente. ¿Cómo estamos orando hoy en día para ver victorias? Ustedes no notan, hermanas, que a veces tenemos tantas actividades, tantas cosas que hacer, que parece que a todo le dedicamos una cantidad de tiempo, pero cuando se trata de orar no hay tiempo. Estamos orando de cualquier manera. Y yo no sé por qué el enemigo, que no quiere que oremos, porque el diablo sabe que cuando en la iglesia se levantan mujeres en oración y en ayuno, grandes cosas tienen que suceder en las familias, en la iglesia y en todo. Y muchas veces, hermanas, sin querer y sin malas intenciones, pero cuando menos pensamos, como líderes, se nos está yendo el tiempo. Y corremos y corremos y vamos y venimos y trabajamos y cosas muy lindas. ¿Y quién dice que no? Cosas buenas, nadie dice que no. Pero cuando se trata de orar, de buscar a Dios para ayudar a sacar a esas mujeres en las iglesias de esas crisis espirituales, de la mediocridad, para ayudar a esas mujeres a que no es divorciándose, no es separándose, es buscando a Dios, es librando batallas con las rodillas. Pero no es fácil. No es fácil. Lo que Ana hizo no fue fácil. Pero sabes una cosa, los grandes dones de Dios para los hombres vienen a través de las luchas. Y antes de Ana entregar el primer profeta a su pueblo, tuvo que tener un espíritu acongojado. En cierta ocasión, mientras había fiesta en Silo, parece que ella no pudo resistir más. Y después de que su gente había comido y había bebido, ella se fue a ayunar y se fue al patio exterior del tabernáculo y comenzó a mirar cómo se había perdido la mayor parte de la gloria antigua. Y esto la llevó a que su oración fuera con amargura. Con amargura. Porque más que pensar
en la satisfacción de la maternidad. Y ustedes saben que en el pueblo de Israel, las mujeres judías, cuando ellas sentían que el vientre eran estériles, que el vientre estaba cerrado, creían que era como un juicio de Dios contra ellas. Y toda mamá y toda mujer casada quería tener un hijo, de igual manera que hoy. Pero más que eso, ella se dio cuenta que lo que estaba pasando en el templo, que lo que estaba pasando en el pueblo, ella decía: si yo puedo aportar algo para sacar al pueblo de esta crisis, un hijo, un hijo. Yo escuchaba a la hermana Esther de Borrero, la mamá de Sandra, cuando ella salió para Francia. Y esta tarde la escucharemos. Cuando ella un día llorando me dijo: hermana, mi hija limpia casas en Francia. Ella trabaja para ayudarse a los gastos. No estaba enseñada porque vivía sobre todo una buena economía familiar. Ella estaba en su carrera, buena casa, buen carro, todo lo tenía a la mano. Pero su madre me dice: hermana, porque ella es nieta de uno de los primeros pastores de Colombia, del hermano Juan, ¿qué es él? Rodríguez, nieta del hermano Juan Rodríguez. Y ella me decía: hermana, yo no tuve la oportunidad de casarme con un pastor, me casé con un creyente, pero me siento tan feliz. Y lloraba la hermana Esther diciéndome: hermana, me siento tan feliz, me siento tan contenta, que si yo no pude ir a hacer este trabajo, y como el hermano Juan Rodríguez tuvo puras hijas mujeres, dijo: si en la casa no hubo un varón que empuñara este ministerio, mis hermanas todas nos casamos con creyentes y no pudimos tal vez salir a servirle al Señor como esposas de pastores. Ella me decía: cuando yo escucho que mi hija lo que está haciendo, yo le doy fuerzas, yo oro por ella, porque hermana, yo me siento bendecida que mi hija sea parte de la solución de Francia. Y cuando en la convención hace 2 años en España estábamos ahí, salió un francés que era líder de música, que tenía su cabello largo, que salía por la televisión, y era un muchacho que lideraba grupos, y era un muchacho que tenía muchos problemas. Y verlo como a través de las lágrimas de esta mujer, de irse embarazada al templo a llorar: regálanos este hombre para ti. Y ese hombre, el Señor liberarlo, y ese francés bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo, es parte de una solución. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. La oración de Ana fue una oración de corazón. Fue una oración específica. Fue una oración sin reservas. Ahí en las memorias ustedes ya podrán analizar, para no irme muy profundamente, sobre algunos puntos sobre esa oración sin reservas, sobre esa oración perseverante. Hermanas, si nosotras en el tiempo que estamos viviendo nos salimos de la cámara secreta, no vamos a traer muchas victorias. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque para salirnos de la cámara secreta, para salirnos de ese estar en esa oración larga
oración de llanto que tuvo Ana, esa oración perseverante, esa oración de entrega, eso no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso. Por eso necesitamos en este día de ayuno decirle: Señor, enséñame a orar. Ahí verá cómo nos damos cuenta que si el Señor le dio a los discípulos la enseñanza cómo orar, cuando usted y yo, Señor, le decimos: enséñame a orar para librar batallas espirituales en la iglesia con esos esposos inconversos, esos esposos apartados, esos hijos que están descarriados, esos hijos que están metidos en tantos problemas. Enséñame a orar. Y si cada líder comienza: enséñame a orar, enséñame a librar batallas, dame autoridad espiritual para ayudar a la gente, que mis oraciones sean ungidas, que mis oraciones sean poderosas. Y cuando usted y yo se lo decimos, Él nos va a responder, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús. Pero sabe que mientras Ana oraba, ella trae una solución. Había otra mujer que tenía la misma preocupación por lo que estaba pasando en el templo. Hermana, líder de Dorcas, ¿a ti no te da dolor ver que en tu iglesia localmente, culto tras culto, y no hay derramamiento del Espíritu Santo? ¿A ti no te preocupa en la iglesia, programa tras programa, y la gente no se bautiza? ¿A ti no te preocupa que la gente, como llega al culto, así mismo sale? La gente hoy en día maneja muchos problemas en las universidades, en los colegios, en los trabajos, en las casas, y llegan a la iglesia a buscar refrigerio, a buscar un refugio. Quieren gloria de Dios, quieren fortaleza, quieren tener una experiencia con Dios. Pero cuántas de esas personas, como entran, tienen que salir vacías, porque la gloria de Dios no está. Hay un buen programa, hay una buena organización, pero no hay gloria de Dios. Mujeres, y lo que más estamos necesitando primero es la gloria de Dios en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo que está pasando en el mundo es muy terrible. Y ustedes saben, mujeres, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y ustedes saben que las señales del Señor, el reloj de Dios, son las señales. Y la gente afuera tiene muchos problemas. Y la gente afuera, el enemigo los tiene acabados por las drogas, por el homosexualismo. Los tiene acabados a las mujeres, las tiene acabadas, destruidas, depresivas. Las mujeres hoy en día rindiéndole culto al cuerpo, la gimnasia rítmica, la cantidad de cirugías. Las mujeres que no tienen a Dios están vueltas nada afuera. Necesitan esas mujeres en ese pueblo, en ese barrio, que haya una iglesia que tenga poder para atraerlas, algo más grande para hacerlas sentir que hay cosas grandes en Dios. Cuando uno observa a la nuera de Elí, cuando se presentó esa batalla que murieron los hijos de Elí,
Y le dan la noticia, Elí también muere. Y había una mujer que estaba embarazada. Y usted ya sabe quién es. La mamá de Icabod. Estaba embarazada, y cuando ella vinieron y le dieron la noticia que su esposo había muerto, que su suegro había muerto, el dolor para ella más grande, aunque le dolió a su esposo, lógico, le dolió lo de su suegro, lógico, pero el dolor más grande fue cuando ella escuchó que la gloria del templo había sido quitada, que los filisteos habían capturado el arca y ella estaba ya a punto de dar a luz. Y fue tanta su agonía y fue tanto su dolor que no aguantó y comenzó a sentir dolores. ¿Y sabe por qué? Porque los dolores físicos que ella estaba sintiendo estaban acompañados de un dolor del alma, de una angustia de su espíritu. Porque cuando ella se da cuenta que la gloria del templo había sido quitada, que el arca había sido llevada cautiva, ella dijo: ¿y para qué vivir si no está el arca? ¿Para qué vivir? Prefiero morir. Porque ella sabía que si el arca no estaba, no había bendición. Que si el arca no estaba, no habrían victorias. Que si el arca no estaba, no había restauración. Que si el arca no estaba, no había perdón. Que si el arca no estaba, no había misericordia. Y por eso ella, en ese momento, fue tanta su agonía que dice que nació la criatura y su espíritu comenzó a irse. Y alguien le dice, y el nombre de ella es anónimo porque no dice el nombre de ella: ¿y cómo le vas a poner a tu hijo? Y ella contesta y dice: Icabod. Icabod, ¿qué es ese nombre tan raro? ¿Qué quiere decir? Que la gloria de Jehová ha sido traspasada. Y si yo muero, que muera, pero que quede un hijo. ¡Ayúdame! Hermanas, su marido era malo. Tal vez aquí hay líderes como esta mujer. Su marido era malo, había hecho lo malo ante Jehová, no respetó el templo. Pero aunque su marido era malo, ella era diferente. Yo no sé quién es tu esposo, y tal vez en esta mañana tienes una lucha y has venido a este congreso con una carga: mi esposo. Y tal vez él te está tirando a que te vayas al mundo. Y tal vez él te está tirando a que salgas de ese cristianismo antiguo y a querer meterte y empujarte. Pero Dios te ha traído a este congreso para mostrarte que tú puedes librar esa batalla y que tú puedes traer la gloria de Dios a tu casa y a la iglesia del Señor. Oh. Jesús, Jesús, Jesús. Escúcheme, por favor.
Ella no se dejó contaminar. Estaba embarazada. Por supuesto, era hijo de su esposo. Tal vez manejaban una relación buena en algunas áreas, pero espiritualmente eran muy diferentes. Mujer que estás aquí, esposa de pastor que estás aquí, tal vez tu esposo, con todo respeto, ya no está muy interesado en la gloria de Dios en el templo. Ya él tiene otras cosas, mucha preocupación, mucho trabajo, mucha teología, mucho va y mucho viene, mucho corre, mucho cargo. Y tal vez tu esposo de mucha bendición afuera, pero adentro esa iglesia localmente se está pagando las consecuencias porque la gloria de Dios se ha perdido. Pero ¿sabes una cosa? Aquí te ha traído Dios y te puede levantar como levantó a esta mujer. Y en este día de ayuno tú puedes comenzar a tener ese proceso. ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas tienes que sacrificar para que la gloria de Dios vuelva a tu vida, a tu casa y a la iglesia? Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Así es. ¿Y qué va? Qué nombre tan raro. Si fuese Abraham, si fuese David, si fuese Elías, si fuese Josué, si fuese José, pero ¿y qué va? Como que desentona. Pero a ella no le importaba tanto que desentonara. A ella lo que le importaba es que ella sabía que en ese momento su espíritu, su vida se le estaba yendo, pero que cuando ese niño creciera y alguien le dijera: ¿y qué va? Y a propósito, los chicos adolescentes, qué extraño tu nombre, y cabal, y hasta se burlarían de él, como suele suceder a veces cuando los niños tienen nombres por ahí que nos gustan mucho, se vuelven el hazme reír de los demás. Y cabal, ¿y quién te puso ese nombre? Yo creo que la mamá le dijo a las que le estaban atendiendo el parto: cuando mi hijo crezca, díganle que su nombre quiere decir que la gloria de Jehová ha sido traspasada y que el arca de Dios ha sido cautiva. Y seguramente cuando el arca sea restaurada, estaré en una tumba, pero que quede el recuerdo del nombre de mi hijo, solo por una cosa: porque preferí morir antes de ver el pueblo de Israel sin gloria. Y eso no fue en vano, porque ahí más adelante nos damos cuenta cómo Dios levanta a David para que restaure el arca y la lleve al lugar donde hay que llevarla. Mujeres de Dios, en este tiempo necesitamos
necesitamos que Dios levante mujeres que sean capaces y que seamos capaces de sacrificar lo que tengamos que sacrificar con tal de ver la gloria de Dios en nuestras casas, en la iglesia y en el país. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabe que la Biblia habla más de hombres valientes que de mujeres? Eso es verdad. Por supuesto, porque la Biblia está más llena de hombres que de mujeres. En cuanto a líderes, a los apóstoles, bueno, más hombres que mujeres, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Hubo unas cuantas. No fueron cantidades, pero hubo unas cuantas que Dios las tomó. Mujer que estás aquí, Dios no hace acepción de personas. Con todo respeto, Dios no mira si es un pantalón o es una falda. A Dios lo que le importa es que su obra salga adelante, es que las almas se conviertan, y es que la iglesia experimente continuamente la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ustedes recuerdan en el libro de Jueces, una mujer en los tiempos de Abimelech, que era malo. Y ustedes saben lo que pasó. Este hombre atacó una torre. Era un hombre que había traído pánico, y un grupo de 1000 personas fueron a buscar protección en la torre de Tebes. Un hombre sanguinario, decidido a convertirse en rey a las malas para asegurarse su reinado, mandó a matar a sus 70 hermanos. Eso está en Jueces, capítulo 9. Eso lo podrá mirar usted ya en las memorias. Y cuando todas estas 1000 personas se metieron en esta torre de Tebes, este hombre vino, Abimelech le prendió fuego, y habían mujeres y hombres, y todos murieron. Nadie hizo nada. Aterrorizados, hombres y mujeres se subieron a esa torre fortificada y pensaron que como era fuerte no le iba a pasar nada. Pero el enemigo no respeta. Él no respeta. Y él no tiene nada que hacer afuera, hermanas. Afuera lo tiene ya todo hecho. Él tiene mucho trabajo aquí en la iglesia. En medio de nosotros tiene mucho trabajo. Y miren ustedes que aunque la torre era fuerte, pero ¿de qué sirvió? Allí fueron, todos quedaron carbonizados, porque les tiraron fuego, le metieron leño y los quemaron. Y se llegaron a buscar otra torre. Escuchen, la segunda torre. Y llegó todos los hombres y las mujeres y se metieron. Y cuando estaban encerrados en esa torre, ya les iban a prender candela. Pero ahí en lo alto había una mujer que, aunque estaba asustada también, pero no se dejó vencer del miedo. Ella dijo: si la primera torre no hubo alguien que se levantara y la defendiera, no hubo un hombre. Tal vez ella estaba esperando ahí a ver dónde había un hombre.
que pensara lo que ella pensaba. No es extraño que nosotras, que las mujeres, que hablamos más que los hombres, no es extraño que le hubiera dicho algún hombre: mire, alguno de ustedes, ¿por qué no hace algo? Mire, allá está el enemigo. Mire, si alguno de ustedes coge esta piedra de molino y la tira, lo puede matar. ¿Cómo nos vamos a dejar quemar y vamos a perecer igual que los otros? Yo no sé si tal vez no le prestaron atención. ¿Qué le vamos a hacer caso a esta loca? Es mujer. Me encanta cuando Pablo dice de las mujeres que combatieron juntamente con él. Así dice Filipenses capítulo 4. Saluda, y en Romanos 16 está recomendando a aquellas mujeres que trabajaron, que combatieron. Y esto de combatir no fue solamente que hicieron un cordero asado, aunque lo hayan hecho. No fue solamente de haber atendido a Pablo en su casa y lavarle su ropa o colaborarle en la tienda. No, esa palabra combatir la vimos desde el principio, es guerrear, es batallar, es luchar. Entonces esta mujer, estando en la parte alta, dijo: pues si aquí no hay un hombre que haga algo y no deje perecer esta gente, pues lo voy a hacer yo. Y dice la palabra de Dios que esa mujer agarró en su mano una piedra de molino. Oiga, hermana, y qué puntería. Un aplauso para él, solo para él.